Hola, ¿qué tal? En este tema os voy a explicar las características básicas del desarrollo psicoevolutivo de los niños de 6 a 12 años. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos sociales, lingüístico y morales. Implicación en el desarrollo del proceso educativo de enseñanza a aprendizaje. Este es el tema 1 de educación primaria. Ya sabéis que en este tema lo primero que hacemos siempre cuando tenemos que realizar uno de estos temas en las oposiciones es escribir un índice. Bien, lo podéis escribir tal cual os lo pongo yo, lo podéis adaptar de alguna otra manera, daría lo mismo. Sí que es cierto que se pueden hacer estos epígrafes que son muy sencillitos porque lo que hacemos es un poquito pues mirar el título y copiar el título para así tener que evitar memorizar tanto y luego los vamos a ir desarrollando. Entonces, en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo resolver este tema y te recomiendo que te quedes hasta el final porque te voy a dar unos tips súper importantes que te van a servir para poder desarrollar el tema perfectamente e incluso te van a servir para otros temas del temario. Lo primero de todo, tienes que escribir una introducción. Ya sabéis que hay que destacar en esta primera parte porque el tribunal tiene muchísimos opositores y entonces esta introducción tiene que ser diferente, tiene que ser la mejor que hayáis hecho nunca en la vida. Entonces, estas introducciones tenéis que prepararlas con tiempo y sí que es cierto que tenéis que exponer al final, cuando ya termináis eso, tenéis que poner a lo largo del tema, hemos visto, bla, bla, bla. ¿Por qué es importante la introducción y la conclusión que luego os explicaré? Pues porque resulta que aquí es donde destacáis un poquito respecto al resto de los opositores. Aquí ya el tribunal sabe exactamente si vais a hacer un buen tema, si no lo vais a hacer y sobre todo con la conclusión lo mismo, porque con la conclusión ya les dejas ese sabor de boca final cuando tú ya estás terminando el tema, lo dejas todo completito, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero de todo tenéis que centraros, hacer una introducción que sea súper motivadora, diferente, que destaque. Podéis hablar de la educación del siglo XXI y luego ya pasamos a los epígrafes. Por lo tanto, tenéis que decir, cuando ya terminéis esa introducción, tenéis que decir, a lo largo del tema, bla, 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 bla. ¿Cuántos tiene que ocupar esta introducción? Aproximadamente una carilla de un folio. Más no, porque si no, pues no os va a dar tiempo a desarrollar el resto del tema. Respecto al epígrafe número 2, yo lo he subdividido en dos partes, en características generales del desarrollo y factores que intervienen en el desarrollo. Respecto a las características generales del desarrollo, podéis utilizar diferentes autores. Yo aquí os marco estos dos, ¿vale? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, es importante que destaquéis también esas características. Entonces, Palacios, Marcelli, Cole, en el año 1999 sí que desarrollaron 7 características. Aquí os las pongo. La primera es un proceso continuo, la segunda es un proceso acumulativo, la tercera es un proceso direccional, la cuarta es un proceso variable, el desarrollo de capacidades, ya sabéis que es desigual dependiendo de los alumnos que nosotros tenemos, no todos los alumnos son iguales, por eso nuestras clases son totalmente heterogéneas e intentamos agrupar a nuestros alumnos de una manera totalmente heterogénea. Luego ya sabéis que es un proceso holístico y el proceso es cíclico y repetitivo para nuestros alumnos y sobre todo refleja las diferencias individuales y culturales porque no tenemos dos niños iguales. Entonces, estas son las características generales del desarrollo, pero deberíais ampliarlas un poquito más. Además de ampliarlas, sí que es cierto que podéis poner algún ejemplo de vuestras aulas que utilizáis vosotros o que de la experiencia que tenéis. Y si no, pues buscáis en internet, que estoy segurísima que hay un montón de ejemplos para que podáis añadirlos. Respecto al punto número 2, factores que intervienen en el desarrollo, es importante que los dividáis en dos grandes bloques. Uno, los biológicos y los otros, los ambientales. Ya sabéis que los biológicos también se denominan internos y los ambientales se denominan externas.
Entonces, los biológicos son la carga hereditaria, la maduración del sistema nervioso, la autoestima de nuestros alumnos, esas capacidades innatas. Tened mucho cuidado aquí, sobre todo como docentes que somos, porque ahora tenemos muchos mellizos, gemelos, hermanos en las mismas clases, pues bien porque repite uno, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces uno de esos hermanos tiene problemas de autoestima y tenemos que intentar reforzarlo. Sí que es cierto que hay que trabajar esa parte de autoestima con las familias y también hay muchas veces que tenemos alumnos que tienen la autoestima más bajita, que los papás ya lo saben, que nos lo dicen o incluso nosotros como tutores nos damos cuenta y entonces lo primero que tenemos que hacer es hablar pues con el equipo docente pero sobre todo con las familias para explicar lo que nosotros vemos. Entonces es muy importante que pongáis algún ejemplo de nuestras aulas. Respecto a los ambientales o externas, pues son la familia y la sociedad o sobre todo la alimentación. Es muy importante la alimentación de nuestros alumnos y aquí también podéis poner pues algo pues bien de los comedores o si hacéis alguna semana en el cole en el que pues es de fruta, para dar fruta a los niños, para que vean que tienen que desayunar o almorzar fruta o merendar, etcétera. Es importante que busquéis información en internet de lo que se hace en los coles, que pongáis algún ejemplo y esos factores que intervienen en el desarrollo que los plasméis aquí pero de una forma más didáctica. Respecto al epígrafe número 3, yo lo he subdividido en estos 5. Aspectos cognitivos, que luego hay 2 partes más, características del pensamiento operacional y concreto, características del desarrollo cognitivo en educación primaria. Luego están los aspectos lingüísticos, los aspectos motrices, los aspectos afectivos sociales y los aspectos morales. Respecto a los aspectos cognitivos, yo os diría que hay que tener en cuenta y hay que hablar de la evolución de esos aspectos cognitivos y sobre todo tenéis que tener en cuenta a Piaget, ¿vale? Y al desarrollo moral. Entonces yo aquí sí que buscaría un poquito más bien en los apuntes que tengáis de la carrera, en algún otro temario, en mi temario, da lo mismo, pero tenéis que intentar completar esto un poquito. Ya sabéis que en la página web podéis descargaros estos PDFs y también tenéis el temario y luego en la parte de arriba tenéis diferentes formaciones que podéis ir realizando bien para completar todo esto o bien para completar la parte práctica. Respecto a las características del pensamiento operacional concreto, pues aquí sí que es importante hablar de la psicología del niño de Piaget en su obra del año 2009. Aquí hay 4 periodos importantes que podemos nombrar y que podemos explicar, que es el periodo sensorio-motor, que es de los 0 a los 2 años, el preoperacional de los 2 a los 6, el de operaciones concretas de los 6 a los 12 y el de operaciones formales de los 12 años en adelante. Es súper importante que tengáis claro este epígrafe porque os va a interesar para poder añadir información a vuestros casos prácticos. Ya sabéis que hay en la página web www.docenteinnovadora.com, en el apartado de formación tenéis una pequeña asesoría, que es un taller donde se os explica cómo realizar los casos prácticos y sí que es cierto que esta parte la vamos a incluir en todos los casos prácticos porque se os da una plantilla, se os explica un poquito, pero sí que es cierto que esta parte es la teoría que deberíais intentar incluir en los prácticos. Además, en esta parte de aspectos cognitivos también deberíais hablar de, en primaria, lo que desarrollan los niños y las niñas. Aquí, siendo los ideales de Eduardo Martí en el año 2007, las características de ese pensamiento operacional las divide en 14 y son estas. Yo no las nombraría tal cual, yo las iría explicando. Pues la primera de ellas es la concreción, en la que utilizamos en nuestros alumnos, bla bla. Yo iría explicándolas, no nombradas de la 1 a la 14 tal cual, sino que no lo haría de una forma tan teórica. Intentad darle una vuelta y intentar explicarlas, pues bien haciendo una aplicación didáctica donde nombréis las 14, bien haciendo una actividad en el que podáis explicar esas características o cómo las vais realizando vosotros en vuestras aulas, etc. Respecto a las características de desarrollo cognitivo en educación primaria,
Ya sabéis que sobre todo Piaget tenemos que tenerlo en cuenta y luego podéis elegir cualquier otro autor, pero sí que es cierto que la tenéis que dividir en esos 3 periodos, de 6 a 8 años, de 9 a 10 años y de 11 a 12. En los aspectos lingüísticos pasa lo mismo. Aquí os lo pongo también, que los tenemos que ir explicando en nuestros casos prácticos, ¿vale? Entonces, es muy importante en aquellos casos prácticos de lectoescritura que los tengáis en cuenta, estos aspectos lingüísticos, y sobre todo en los 3 periodos, de 6 a 8 años, de 9 a 10 años y de 11 a 12 años. Es importante que añadáis información, que busquéis en internet, que toméis nota de todo lo que yo os voy diciendo en los vídeos y que además lo personalicéis. Respecto a los aspectos motrices, la motricidad fina no se desarrolla completamente en esta etapa, pero la gruesa sí. Entonces está muy desarrollada la gruesa, la tenéis que explicar también en las 3 etapas, en los 3 procesos, ¿vale? Y luego pues podéis nombrar cualquier autor que vosotros consideréis y que vosotras consideréis. Yo aquí, por ejemplo, os voy poniendo diferentes autores que yo considero que estarían correctos para estos subapartados de los epígrafes, pero podéis añadir algún otro si vosotros consideráis que lo aprendéis mejor, lo entendéis más, podéis explicarlo con vuestras palabras de otra manera, veis que el tema es más completo. Ya sabéis que el tribunal no tiene vuestro tema, entonces no pasa nada. Vosotros lo único que tenéis que hacer es escribir vuestro tema que corresponda con el título, que vayáis completando los epígrafes, y la verdad es que cuanto más completo, más redondo esté y más personalizado, más nota vais a tener. En el punto 3.4, en los aspectos afectivos sociales, pasa lo mismo, pero es importante que habléis de los 3 procesos, del proceso mental, afectivo y conductual. Y luego que a medida que el niño crece es muy importante el desarrollo de la autoestima, lo que os he comentado anteriormente. La autoestima, no sé por qué, pero los niños muchos de ellos tienen problemas de autoestima. Entonces, sí que es cierto que desciende debido a la entrada en la ESO y en la pubertad. Entonces, estamos viendo en los institutos que hay muchos niños con una autoestima muy baja. Cuando son más pequeñitos no nos solemos dar cuenta, sino es algo que sea un problema bastante complicado. Pero sí que es cierto que en secundaria y ya en bachillerato es cuando sí que ese desarrollo de la autoestima, si no se ha desarrollado perfectamente en la etapa de primaria, pues tienen los niños problemas en el instituto, sobre todo en la entrada de la ESO. Respecto a los aspectos morales, es importante que habléis de las etapas de ese desarrollo moral, y son 3: moralidad preconvencional hasta los 9 años, moralidad convencional de 9 a 16 y la postconvencional desde los 16 y durante toda la vida. Es cierto que aquí, por ejemplo, ya os he comentado que busquéis autores, por ejemplo, yo os he puesto estos 2 autores que comparten con Piaget, pero que busquéis información, que añadáis, que pongáis, que cortéis y que peguéis y que os hagáis el tema vuestro. Sí que es cierto que tened muy en cuenta que en este tema es importantísimo que habléis siempre en todos los subapartados de las 3 etapas o periodos acordes con la etapa de educación primaria, porque si no habláis de los 6 a los 8, de los 9 a los 10 y de los 11 a los 12, no estará bien el tema y os lo van a penalizar. Entonces tened muchísimo cuidado con eso, que no os penalicen el tema, porque puede ser un tema que hayáis estudiado un montón y que lo hayáis hecho perfecto o lo hayáis bordado, pero si no habláis de las 3 etapas, no os pondrán la puntuación correcta. Respecto al epígrafe número 4, este es uno de los que más importantes, por así decirlo, son. ¿Por qué? Pues porque ya os he dicho al principio del tema que os iba a dar diferentes nociones y tips para que vayáis poniendo a lo largo de los temas. Entonces, es cierto que este epígrafe es muy importante porque lo podéis utilizar en varios temas y sobre todo en los casos prácticos. Aquí, por ejemplo, pues podéis hablar de Cabrerizo, de Rubio, de Castillo, en el que os explican el diseño del currículum, que está basado en las 4 fuentes fundamentales, que ya sabéis que son la epistemológica, sociológica, pedagógica y psicológica, pero sí que es cierto que tenéis que hablar de algunos principios. Entonces, Ushuber en su teoría de aprendizaje significativo, tenéis que hablar de la diversidad, tenéis que hablar de Vygotsky, de cómo enseñamos al niño a aprender según Brunner. Entonces, os recomiendo, si no lo habéis visto, y si lo habéis visto, os recomiendo que lo volváis a ver, el vídeo de la LOMLOE, donde os explico la diversidad.
Es súper importante que añadáis aquí algo de ese vídeo, porque la diversidad la tenemos implícita en nuestras aulas, entonces los tenemos en todos nuestros alumnos están en clases heterogéneas totalmente y entonces tenemos diversidad absoluta. Entonces aquí en este epígrafe tenéis que añadir lo que decimos de la LOE en ese vídeo, la parte de LOE que nos ha modificado en diciembre cuando entró en vigor la nueva ley de educación, y luego tenéis que añadir el Real Decreto que aún no ha salido y la orden de vuestra comunidad que tampoco ha salido aún, solamente ha salido en Andalucía, creo. Entonces tened muchísimo cuidado porque aquí es donde tenéis que añadir eso. Eso os va a ayudar un poquito pues tanto a casos prácticos como a temas. Por eso yo recomiendo que cuando hagáis un tema os veáis otra vez este vídeo, porque este vídeo es súper importante, que toméis anotaciones, que aunque os lo hayáis visto 3 o 4 veces no pasa nada, que lo volváis a ver, porque os van a dar ideas nuevas en cada uno de los temas. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este tema. Ahora tenéis que escribir la conclusión. Aquí yo haría un pequeño resumen de todo lo anterior, pues durante el tema hemos visto, bla, bla, pero yo aquí terminaría pues con alguna conclusión bonita, como alguna frase que os interese poner, o bien algo sobre la educación del siglo XXI, no sé, aquí yo intentaría destacar, porque como os he comentado al principio del tema, aquí es donde cerráis esta etapa, entonces aquí es donde le tenéis que dejar ese buen sabor de boca a el tribunal. No sé si sabéis hacer bien las introducciones y las conclusiones, si queréis que os ayude, si por favor consideras que quieres que te ayude y que cree algún vídeo con introducciones y conclusiones o cómo hacerlo, por favor ponlo en comentarios y yo intento crear ese vídeo lo antes posible. Y luego ya para finalizar nos quedaría el último epígrafe, que es el de bibliografía y webografía. Ya sabéis que yo siempre os digo que pongáis una serie de libros generales que se pueden usar en todos los temas y que luego que añadáis específicos y también alguna página web. Por lo tanto, hay muchos de vosotros que me habéis preguntado a través de mis redes sociales que si os puedo ayudar respecto a la parte de bibliografía, etcétera. Entonces he creado un documento que lo podéis descargar de la página web, que es un PDF con la bibliografía común para todos los temas y también bibliografía específica para cada uno de los temas. Entonces, si estáis interesados, os metéis por favor en la página web donde pone temario de primaria y allí os podréis descargar toda la parte que vosotros consideréis y que vosotros consideréis que os pueda interesar. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Muchísimas gracias por pertenecer a mi aventura tecnológica y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!